Las jirafas son los mamíferos más altos del mundo. Están adaptadas de forma única para llegar a una vegetación inaccesible para otros herbívoros. Los vasos sanguíneos inusualmente elásticos y las válvulas adaptadas de forma única ayudan a compensar la acumulación repentina de sangre para evitar desmayos. Cuando la cabeza de las jirafas se levantan, bajan o giran rápidamente. Sus cuernos son en realidad perillas cubiertas de piel y pelo por encima de los ojos que protegen la cabeza de lesiones. Sus cuellos contienen la misma cantidad de vértebras que nosotros, 7, excepto que sus huesos son extremadamente alargados, lo que hace que su cuello tenga una longitud larga de 2,4 metros. Nombre científico: Jirafa camelopardalis. Peso: hombres 1930 kilogramos, 4.254 libras. Mujeres: 1.180 kilogramos, 2.601 libras. Tamaño: 5,7 metros de altura desde el suelo hasta sus cuernos, 18,7 pies. Duración de la vida: promedio de 10 a 15 años en la naturaleza, registrado un máximo de 30 años. Hábitat: bosque denso para abrir llanuras. Dieta: herbívoro. Depredadores: humanos, leones, leopardos, hienas, cocodrilos. Gestación: entre 13 y 15 meses. Este es el animal terrestre más alto del mundo. Ha perdido el 40% de su población en solo 30 años, e informes recientes muestran que la caza furtiva y el tráfico de vida silvestre están contribuyendo a esta disminución. Las jirafas se matan fácilmente y la caza furtiva, ahora más a menudo por su carne y piel, continúan hoy en día. El número de jirafas en la naturaleza se está reduciendo a medida que sus hábitats se reducen. Entre sus amenazas se encuentran pérdida del hábitat, disturbios civiles, caza ilegal y cambios ecológicos. A medida que las poblaciones humanas crecen y aumentan las actividades agrícolas, amplían los asentamientos y construyen carreteras, la jirafa está perdiendo sus queridos árboles de acacia, que son su principal fuente de alimento. Los terneros miden unos 2 metros de altura y crecen rápidamente hasta 2,5 centímetros al día. A los 2 meses el ternero comenzará a comer hojas y a los 6 meses es bastante independiente de su madre. Una jirafa joven puede incluso sobrevivir al destete precoz a los 2 o 3 meses. Aunque pocos depredadores atacan a los adultos, los leones, las hienas y los leopardos hacen mela en los jóvenes. Los científicos informan que solo una cuarta parte de los bebés sobreviven hasta la edad adulta debido a las altas tasas de depredación. Se alimentan de 16 a 20 horas al día, pero solo pueden consumir unos 30 kilogramos, unas 30 libras, de follaje durante ese tiempo. Estos mamíferos de 2 toneladas pueden sobrevivir con tan solo 7 kilogramos, 15 libras, de follaje al día. Si bien se ha informado de que las diversas dietas de estos navegadores contienen hasta 93 especies de plantas diferentes, se ha descubierto que los árboles de acacia son su fuente de alimento favorita. Las jirafas beben agua cuando está disponible, pero no necesitan beber agua a diario, lo que les permite sobrevivir en zonas con poca agua. Las jirafas hembras dan a luz de pie. Sus crías soportan una acogida bastante grosera al mundo, cayendo más de 5 pies al suelo al nacer. Estos bebés pueden ponerse de pie en media hora y correr con sus madres una increíble 10 horas después del nacimiento.
Las jirafas tienen hermosos abrigos manchados, aunque no hay dos individuos que tengan exactamente el mismo patrón. El avestruz es la mayor ave viviente. Algunos individuos alcanzan 2,4 metros de altura y 135 kilogramos de peso. Son aves no voladoras con un esternón plano, carente de quilla y adaptadas a la carrera. Para ello han reducido a 2 el número de sus dedos, para adaptar sus extremidades a la carrera, disminuyendo la superficie de contacto, el interno. Proporciona el impulso en las amplias zancadas, de manera que llegan a alcanzar a la carrera velocidades de hasta 65 km por hora. Además, está dotada de una uña fuerte y plana, arma que utilizan los machos en sus aparatosas peleas nupciales. Cuando un avestruz se ve amenazado, propicia terribles patadas y picotazos. Los machos de avestruz se aparean con varias hembras durante la época de reproducción. Los machos escarban agujeros en el suelo desnudo donde las hembras realizan la puesta en el nido comunal, pero solamente una, la elegida por el macho, lleva a cabo la incubación con su pareja, turnándose para incubarlos. Las hembras ponen un huevo cada 2 días y la incubación dura aproximadamente 45 días. Los huevos son los más grandes que existen, equivalen a 2 docenas de huevos de gallina y presentan una cáscara fuerte y resistente. Las hembras de plumas pardas se confunden con los colores de la sabana, lo que le permite incubar la puesta durante el día sin ser detectada fácilmente por sus depredadores. Y el macho de plumaje negro y blanco se mimetiza más fácilmente por la noche, por lo que la incuba durante las horas de oscuridad. Pese a la leyenda, es falso que las avestruces escondan la cabeza en la arena frente al peligro. En vez de eso, huyen o se enfrentan al enemigo utilizando sus poderosas patas como defensa. El avestruz es demasiado grande para poder volar. En cambio, se ha adaptado perfectamente a correr a gran velocidad, siendo la criatura más rápida que existe sobre las 2 patas. Alcanza velocidades de más de 70 km por hora, patas adaptadas con rodillas flexibles y ágiles pies con 2 dedos. Es omnívoro, por lo tanto, come casi cualquier cosa que se mueve o se arrastra. Su dieta está compuesta especialmente de insectos, serpientes, roedores, raíces y casi todo tipo de plantas. El avestruz se defiende a patadas y tiene una garra bien afilada que inclusive les ha causado graves heridas a humanos. Sus alas pequeñas no les permite volar, aún así les ayudan a impulsarse, equilibrarse al correr y como mecanismo de defensa agitándolas para atacar a posibles depredadores. Estas altísimas aves viven en hábitats arenosos y áridos, particularmente en zonas de campo abierto. Los ambientes comunes para estas aves incluyen sabanas, bosques, desiertos, llanuras, pastizales secos y matorrales. Estas aves también prevalecen en ambientes que carecen por completo de árboles. Pueden matar a un león de una patada. En cautiverio, cada hembra puede poner de 40 a 100 huevos por año. En vida libre, las hembras de un harén pueden acumular hasta 60 huevos en un solo nido. Su esperanza de vida es de 40 años y bajo cuidado humano unos 50 años aproximadamente. El avestruz no emite cantos como lo hacen otras aves, sin embargo a veces manifiesta una especie de siseo en tono fuerte. El macho emite un sonido de bravura cuando desea establecer su territorio. Las avestruces pesan 100 kilogramos
y siguen creciendo hasta llegar a la edad adulta, cosa que sucede a los 3 años de vida. Son polígamas y además forman un nido comunal, es decir, que se comparten entre toda la manada. De esta manera, varios machos protegen el mismo nido. Es el macho alfa quien construye el nido, que consiste en una depresión excavada en la tierra con las garras de sus pies. Los cisnes son aves muy hermosas y elegantes, bien conocidas por todo el mundo por su color blanco inmaculado y su estilizada figura. Se trata de uno de los animales más representados en el cine y a modo de dato curioso es el ave voladora más pesada a nivel global. Los cisnes son una especie de ave con una esperanza de vida media. Cuando están en libertad, normalmente su esperanza de vida es raro que supere los 10 años. Entre otras razones por la caza y los depredadores. No obstante, cuando viven en cautividad con los cuidados adecuados, la media aumenta de 10 a 20 años, habiendo casos muy raros de algunos que han llegado a los 25 años de edad. Existe la errónea creencia popular de que todos los cisnes son iguales, y no es cierto. Existe más de una docena de especies de cisne en el mundo, cada una con sus características que los hacen únicos. Cierto es, por norma general, que los cisnes son totalmente de color blancos, pero existe también el cisne negro, cuyo plumaje es totalmente oscuro, o el cuellinegro, que tan solo tiene la zona del cuello de color oscuro, así como también existen algunas especies de cisnes que se pueden diferenciar por la coloración de su pico. Lo que sí comparten la mayoría de las especies es su tamaño, pues un cisne mide entre 1 y 1,5 metros de largo y un peso que suele rondar los 8 a 10 kilogramos, además de que no presentan dimorfismo sexual en su plumaje, por lo que el sistema que se usa para diferenciar al macho de la hembra es que ésta es menos pesada y mide menos. Los cisnes pasan la mayor parte de su vida dentro del agua, flotando de un lado a otro. De hecho, muchas especies de cisnes duermen dentro del agua. Por norma general, solo salen de esta cuando se reproducen y para incubar los huevos, los cuales suelen construir sobre vegetación dentro del agua. Si la mayor parte de las especies de cisnes son aves migratorias que buscan climas más templados durante los meses de invierno, por eso no es extraño ver que en algunos parques y jardines estas aves se queden solo durante los meses de invierno. Por norma general, los cisnes son animales muy cariñosos y que rara vez suelen mostrarse agresivos con los seres humanos. Dentro de su entorno suelen vivir en bandadas, aunque según la especie puede ser más o menos miembros. No obstante, cuando los cisnes están en su época de reproducción es recomendable no acercarse a ellos. El macho sobre todo se volverá muy violento por proteger a su hembra y las crías, así que hay que tener mucho cuidado. Es una especie generalmente monógama, por lo que una vez establecida la pareja durará hasta que uno de los dos fallezca. Sucedido esto, por norma general el cisne buscará una nueva pareja, aunque puede que acabe decidiendo estar solo toda la vida. La alimentación de un cisne es bastante variada, incluye vegetales acuáticos y de pradera, como el plancton, caracolillos,
Verlos alimentarse pueden llegar a ser todo un espectáculo, como sucede con los flamencos. Para conseguir la comida del fondo del estanque, el cisne se detiene sobre la superficie del agua y comienza a mover las patas a gran velocidad, pero sin moverse del sitio. Ese movimiento rápido de sus patas hace que la tierra alrededor de las plantas se vaya separando hasta que las raíces tienen una sujeción débil. Entonces el animal sumerge la cabeza aprovechando su largo cuello y agarra las plantas. Tiene un sistema muy parecido al de los flamencos y patos para filtrar el agua en su pico, lo que hace que solo acaban comiendo el alimento que buscaban. Por norma general, una pareja se reproduce con la llegada de la primavera boreal. El nido es construido en una isleta en el que el estanque o en la orilla de estas, sobre la navegación, aprovechando también algunas plumas de los padres. La puesta de huevos es variable según la especie, pero de media suelen ser unos 5 o 6 huevos. La madre es la que se encarga del proceso de incubación, mientras que el padre tiene la tarea de vigilar que ningún depredador se acerque al nido, incluyendo la presencia de humanos. Las principales amenazas del cisne son la contaminación del petróleo, el envenenamiento con cobre y plomo, atropellos por lanchas motoras y automóviles, parásitos, anzuelos y el nilón de pescar, animales callejeros como los perros, gatos y zorros, enfrentamientos con otras especies por el territorio. Con los cisnes se puede nadar cerca de ellos. Eso si no hay que hacer nada que les pueda poner nerviosos, como chapotear o hacer un salto para zambullirse en el agua. Todo esto les molesta mucho y les pone bastante agresivos. El ganso es un animal subfamiliar. Es un ave acuática que a menudo es confundida con el pato. Sin embargo, se trata de animales diferentes. Emiten constantemente sonidos, bien sea cuando se encuentran en peligro para comunicarse entre sí, e incluso cuando derrotan a algún enemigo. De hecho, tienen una acción peculiar cuando se encuentran enojados, y es que hacen que las plumas de su cuello vibren. Son por lo general animales sociables, ya que pasan su vida en grupos. Además son monógamos, ya que pasan su vida con una sola pareja, con la cual crean vínculos muy fuertes y se dedican a criar y cuidar a sus crías en conjunto. Los gansos son unas aves acuáticas que se caracterizan por tener el cuerpo robusto y pesado. Existen varios tipos de especies. Cuando son domesticados suelen mantener un comportamiento polígamo, por lo que a fines reproductivos resulta beneficioso. Sus alas también son muy fuertes, y es que poseen la fuerza necesaria para elevar el vuelo y sostener el cuerpo pesado que poseen. Algo que los caracteriza es precisamente la forma en que vuelan en grupo, ya que lo hacen en forma de V como un método de conservación de energía. Los gansos son animales que se encuentran ubicados en prácticamente todo el continente europeo, asiático y en América del Norte, sobre todo en Canadá. Son aves acuáticas, por lo que será común verlas nadando en el agua de ríos, lagunas o cualquier otro tipo de agua dulce. En invierno suelen migrar hacia otras zonas del sur. Sin embargo, los gansos de Canadá y Estados Unidos se han mantenido durante todo el año
en las zonas del sur. El ganso salvaje suele realizar viajes durante todo el año. Así se encarga de buscar zonas que les favorezcan con un clima templado y con un ambiente donde puedan conseguir alimentos. Dado que los gansos son animales granívoros, su alimentación se encuentra basada en semillas y granos. Sin embargo, también suelen consumir otro tipo de alimentos. De hecho, su pico se encuentra adaptado para que puedan comer pasto, del cual también se alimentan. En general, la dieta de los gansos suele ser variada y dependerá mucho de la zona en la que se encuentren. Sin embargo, se basa principalmente en las semillas que se encuentran en la naturaleza. La reproducción de los gansos es ovípara, es decir, que ponen huevos. En general, un ganso alcanza la madurez sexual entre los 2 a los 3 años de edad, por lo que comienzan a parecerse. Una vez se da el apareamiento, suele poner un aproximado de 4 o 5 huevos. Los nidos suelen construirlos en el suelo y son incubados por aproximadamente un mes por la hembra, mientras el macho se encarga de buscar algo de alimento. El ciclo de vida de un ganso puede extenderse hasta los 20 años incluso. Sin embargo, esto dependerá en gran medida de las condiciones que se tengan en el hábitat como tal, pues que esto influye mucho. Gracias a su plumaje, el ganso cuenta con una gran resistencia ante enfermedades y situaciones climatológicas adversas. Esta fortaleza física permite que sea criado al aire libre durante todo el año y que no necesite demasiados cuidados. Una de las características del ganso que hoy se encuentran silenciadas, pero que hizo que fuera de gran popularidad y uso en el pasado, es su alto grado de lealtad. Por raro que parezca, este ganso es tan fácil de adiestrar como un perro y cuenta con un olfato más eficiente. Se acostumbra rápidamente al hombre y le es de gran utilidad. Es curioso su comportamiento escandaloso ante la llegada de extraños a su territorio. Si bien el ganso es un animal acuático, la mayor parte del tiempo lo pasa volando. Sus alas pueden llegar a medir hasta 2 metros. Además es muy veloz y mantiene una velocidad media que va de los 48 a los 60 kilómetros por hora. Esta velocidad se puede incrementar incluso hasta los 90 km por hora en caso de verse amenazada. Se trata de uno de los animales que mejor se orienta y puede volar al nido en el que nació después de un año de haberlo abandonado. El ganso es una de las especies que presenta un mayor grado de compañerismo. En caso de que alguna devenga enferma o se encuentre demasiado exhausta durante el trayecto migratorio, es frecuente que abandone la formación, también que algunos de sus compañeros salgan a socorrerla e incluso permanezcan con ella hasta que se mejore. Esta ave se comunica mediante la utilización de más de 10 sonidos diferentes, cada uno de acuerdo con las diferentes situaciones en las que se va encontrando. Respecto a la reproducción, ambos progenitores participan en su cuidado ante los depredadores y después en la crianza de las crías. Los polluelos del ganso son capaces de volar recién cumplidos los 2 o 3 meses de edad, durante toda la vida en pareja. El macho se comporta de forma muy protectora con la hembra. Los flamencos son aves zancudas bastante grandes que llegan a medir de 102 a 122 centímetros. El peso de un flamenco puede ser de hasta 4 kilogramos. Su dieta es variada e incluye insectos, gusanos, algas microscópicas,
El vivo color del plumaje se deriva de ricas fuentes de pigmentos carotenoides que existen en las algas que consumen directa o indirectamente. Sus patas y picos largos son especializados para caminar y alimentarse en el agua. Sus pies son pequeños y poseen membranas interdigitales que les permiten nadar y caminar sobre lodo u otras superficies blandas. Con frecuencia, los flamencos se paran en una pata por largos periodos. Esta postura reduce la pérdida de calor que se produce a través de las patas y pies. Los flamencos realizan todas sus actividades en grupo, aunque algunos individuos pueden andar solos. Los flamencos mayores migran con frecuencia fuera del trópico a regiones más cálidas durante el invierno y siempre vuelan distancias largas, a veces de hasta 500 kilómetros, para encontrar alimentos. Su tamaño le permite vadear en aguas más o menos profundas. Los flamencos están entre las aves más sociales e incluso realizan sus exhibiciones de cortejo en grupos. Miles de individuos abren sus alas y levantan o voltean sus cabezas en un movimiento amplio y sincronizado. Estas exhibiciones grupales parecen llevar a todas las aves de la colonia a la misma disposición para aparearse, con lo cual aseguran una rápida colocación de huevos sincronizados tan pronto lo permiten las condiciones. Los nidos de estas aves son conos aplanados de lodo. Ambos padres incuban el único huevo y defienden el nido cuando se reproducen, aunque aparte de esto no son territoriales. Los flamencos son aves con patas largas, luchas y de un color rosáceo que lo hace totalmente inconfundibles, que a su vez engloba un conjunto de aves tan conocidas como los ibis, las cigüeñas y también las garzas. Hablar del aspecto físico del flamenco no tiene ningún misterio, ya que con tan solo verlos observamos todas las singularidades que tiene esta fantástica ave. Son de color rosáceo, tienen unas patas muy largas y finas y unos picos fuertes curvados hacia abajo, acabados de color negro en su punta. Al haber tantos tipos de flamencos diferentes, la variedad de medidas y tamaños que tienen son muy dispersas. Por poner un ejemplo, el flamenco común, que es el más típico de todos, es el más grande de todas las especies, donde alcanza el 1,5 metros de altura y un peso aproximado de 4 kilogramos. En el caso contrario, encontramos el flamenco enano, que no es capaz de alcanzar el 1 metro de altura y su peso ronda en la mitad, entre 2 y 2,5 kilogramos. El flamenco tiene 12 plumas principales que son las encargadas de que éstas puedan volar. Las patas o piernas de estas aves son extremadamente finas y muy largas, que se apoyan en el suelo gracias a la sujeción al suelo de 4 dedos. Cada uno de estos dedos están unidos entre sí gracias a unas membranas. No es que están unidos por este tipo de membrana, son solo 3, quedando el último dedo en la parte posterior siendo más pequeño que los otros y que ayuda en parte a mantener el equilibrio y estabilidad en el suelo. El aspecto que tienen los picos de los flamencos son curvados hacia abajo y con la mandíbula inferior más grande que la superior. Los picos de los flamencos, aparte de tener estas características tan curiosas, que prácticamente es el único ave que las tiene, se pueden encontrar en diferentes tonalidades de colores amarillos, naranjas o rosas, y casi siempre con la punta acabada de color negro. Todos los flamencos, antes de alzar el vuelo, tienen que coger carrerilla, ya que si no serían incapaces de surcar los cielos. Cuando están en el aire son aves incapaces de planear,
por lo que todo el tiempo que están volando el movimiento de sus alas no para nunca. Las velocidades que pueden llegar a alcanzar, hay registros que indican de 50 a 60 kilómetros por hora, llegando en algunos casos hasta los 70. Todas las especies de flamencos se reparten a lo largo de América del Sur como Perú, Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay. También se encuentran en alguna que otra región de África. En el caso del flamenco enano o en lugares como Cuba, Bahamas y en el Yucatán, si hablamos del flamenco del Caribe. A pesar de estar gran distribución en el globo terráqueo, todos ellos se caracterizan por habitar en regiones rodeadas de agua, de poca profundidad como lagos, lagunas costeras, estuarios, manglares, marismas, islas de arena y llanuras de marea. Esta especie tiene libre albedrío a la hora de reproducirse, pues puede hacerlo en diferentes momentos del año, pero única y exclusivamente hasta los 6 años de edad. La hembra, como en la mayoría de las especies, es la que invita al macho a aparearse. Se queda de pie, baja la cabeza y extiende sus alas. Estos 3 pasos dan la señal al macho de que es hora de subirse a su espalda, siempre y cuando la hembra esté en el agua. Tras este hecho, es hora de construir el nido, pudiendo tener hasta 30 centímetros de altura. Para ellos crean unos montículos, usando paja, plumas y piedras. Pueden hacerse hasta 6 meses antes de poner el huevo, ya que es muy raro que pongan más. Estos nidos también pueden servir como protección a la crecida del nivel del agua o incluso el calor extremo. La esperanza de vida de los flamencos, si estos viven en sus hábitats naturales, oscila entre los 25 a 30 años de vida. Son una especie muy sociable, pues además de vivir en una gran colonia, son capaces de convivir con colonias de otras especies en un mismo espacio natural. Al igual que otras especies, el principal motivo de comunicación entre miembros de la misma especie es para tener localizadas a las crías, aunque el mecanismo nasal y vocal sea el mismo. No es una especie que tengan grandes preocupaciones. Así que durante el día solo se preocupan de descansar, asilarse y de su alimentación. Para verse bonitos durante el día se cubren todo el plumaje con un aceite natural que ellos mismos generan, con una glándula que se encuentra en la base de la cola. Estas aves tienen estos colores gracias a los pigmentos llamados carotinoideos, que adquieren gracias a su alimentación. Si los nutrientes que ingieren tienen esos pigmentos más intensos en coloración, la tonalidad de sus plumas también serán más destacadas. Hay una disminución de esta especie debido a la contaminación a los lugares donde come. A su vez hay otro factor muy importante y que no solo afecta a los flamencos sino que a todas las especies del mundo, incluidos nosotros. El calentamiento global está haciendo estragos a toda especie viviente de nuestro planeta. El calentamiento global desequilibra el comportamiento de los flamencos, afectando directamente a que estos mengüen su reproducción para que sigan existiendo y a su vez poco a poco se están quedando sin comida, ya que cada vez hay menos lluvias. Entre los depredadores de los flamencos se encuentran las águilas buitres y la cigüeña marabú. También se encuentran los leopardos e incluso las grandes serpientes como las pitones, los chacales, los zorros, las hienas, los leones y los leopardos. Los flamencos saben aguantar la respiración por largos periodos de tiempo para mantener la cabeza debajo del agua en busca de alimento que ingerir. Son capaces de dormir tanto de pie como acostados. Mientras duermen inconscientemente cambian de pierna, ya que de manera habitual solo se apoyan en una mientras la otra la plega. Se conoce, según varios estudios a lo largo de décadas, que la capacidad de sueño de los flamencos no es de total descanso,
ya que supuestamente solo un 10% de su cerebro, digamos, que queda dormido, el restante está despierto, estando atento subconscientemente a lo que pasa a su alrededor y a su vez permitiendo lo que mantenga el equilibrio cuando duerme de pie. Los nidos que tienen estas aves los hacen en forma de cono. No adquieren el color rosa hasta que alcanzan un año, mientras tanto son blancos. Son aves realmente limpias, ya que un cuarto del día se la pasan acicalándose. Tanto los machos como las hembras pueden llegar a ser difíciles de diferenciar, ya que son muy semejantes.